Las estrellas son semillas de luz, joyas del manto de la noche, hogueras en la casa de los dioses. No hay belleza comparable a la de una noche estrellada. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta nueva entrega de Planeta Mágico. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algo que es bien interesante y que tiene que ver con nuestra conciencia, o mejor dicho, con los procesos de cambio de nuestra conciencia. Eduardo Biglioni es un contactado, investigador y escritor. Ha escrito Un ángel en la Plaza Independencia, Metamorfosis de la conciencia, en coautoría con la ilustradora Claudia Domínguez. Está por ahora editando El campo de inteligencia integrada relacional y el átomo singular, el advenimiento. Nació el 3 de enero de 1973 en San Ramón, Uruguay. Tiene estudios terciarios de Ingeniería Tecnológica Electrónica y hoy está estudiando la licenciatura de Filosofía en la Universidad de la República. A partir de 1988 comenzó su experiencia de contacto en San Ramón cuando empezó a visitar esta zona en las naves procedentes del cosmos. Es un contactado que ha estado en Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, con los 24 ancianos del cosmos. En el año 1988, aquí en San Ramón, Canelones, Uruguay, precisamente en el Valle de los Espejos, muchos manifiestan haber visto objetos voladores no identificados. Otros tantos dicen haber tenido experiencias con vehículos extraterrestres dirigidos, mientras que muchas personas manifiestan haber tenido contactos con los seres, con los tripulantes de estas naves. Y otros tipos de contactos que nos irá contando durante el programa. Los esperamos en Semilla de Luz. Bienvenida a este nuevo programa de Semilla de Luz. ¿Cómo estás, Lili? Hola, bienvenidos a todos. Como yo muy bien, Eduardo, gracias a Dios, muy bien. Y espero que todos estén mucho mejor que la última vez que nos encontramos. Exacto, así es el camino. Y gracias por las opiniones, los comentarios con tanto amor que nos han entregado de las últimas entrevistas que hicimos a María Magdalena, al Maestro Jesús, las canalizaciones. Hemos tenido muy lindas respuestas, esperemos que siga ese feedback, esa ida y vuelta entre ustedes que no están allí mirando y escuchando todos los viernes que sale este programa. Así que hoy en Semilla de Luz vamos a tener un programa muy especial porque tenemos un entrevistado de lujo. ¿Quién es Lili? Es Eduardo Biglioni, nació en San Ramón. Exacto. El 3 de enero de 1973 y bueno. Es un contactado, escritor. Investigador. Exacto, nos va a contar que ha estado en Ganímedes, en Júpiter, lo han llevado hasta allí, un contacto con un ser muy especial, en fin, hay muchas cosas que está haciendo por el planeta en este momento. Así que, ¿te parece si lo invitamos a que participe? Dale, sí, vamos. Bienvenido, Eduardo. Bienvenido. Bueno, bienvenido, acá lo tenemos con nosotros, Eduardo Biglioni. ¿Cómo estás, hermano? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo va, Eduardo? Bien. Hola, ¿qué tal a los dos? ¿Cómo están? Qué alegría estar acá con ustedes. Gracias. Y bueno, listo aquí para conversar un rato. Bueno, para nosotros es un placer tener así un hermano del alma que también está en este camino. Y nos gustaría un poco que nos hagas una parte de tu vida fría, dónde naciste. Nosotros hicimos la presentación, pero está bueno de la misma persona que nos dé un poco su relato, dónde creció y bueno, cómo empezó todo esto, ¿no? Bueno, yo nací y crecí acá, en el año 73. San Ramón, acá San Ramón. San Ramón, acá San Ramón, Canelones, Uruguay, planeta Tierra, Uruguay. América del Sur. Sí. Sí, nací acá, inclusive en el hospital de acá de San Ramón nací. Casi toda mi vida viviendo cerca del Valle de los Espejos, a unas 2 o 3 cuadras.
pero siempre aquí en San Ramón, ¿no? Y hoy, desde hace unos 3 años, también a 2 cuadras del Valle. Qué lindo. Sí, Qué toda la vida gracia. acá, toda la vida acá, sí. Y acá sucedieron cosas que jamás en mi vida, en mi corta vida en aquel periodo, porque en aquel periodo, en el año 88, yo tenía 15 años, no pensaba hasta esos 15 años las cosas que se iban a dar aquí nomás, aquí cerca, ¿no? Y de la forma en que iban a repercutir en mi vida, y no solamente en la mía, sino que también en la vida del pueblo también, ¿no? Claro, Porque eso forma parte, hoy en día forma parte de la historia de nuestra localidad, del pueblo, pero también forma parte de la vida de todos los sanramonenses. A pesar de que el fenómeno ovni hoy no sea tan, tan visto por las personas de la localidad o tan estudiado por las personas de la localidad como en aquel tiempo, sí queda una memoria de eso en todos los habitantes de San Ramón. A pesar de que hoy en día se siguen dando los avistamientos que inclusive son muy similares a los de aquella época, ¿no? claro. Y bueno, aquí concurrí a la escuela, hice el liceo, estaba en tercer año, segundo año de liceo, si no recuerdo mal, y cuando rumbo a las clases del profesor Montero de gimnasia, íbamos al gimnasio con unos amigos y bueno, y ahí llegó el rumor de que habían asentamientos de naves, que las naves los ovnis, los platos voladores habían aterrizado en los campos de los señores Bermúdez. Con Carlitos había tenido la posibilidad de compartir unos cuantos años de escuela. Éramos del mismo barrio, porque Carlitos vive a unas cuadras de acá también. Y en esa misma tarde fuimos con los amigos del liceo, fuimos a ver qué era lo que pasaba. Y resulta de que cuando llegamos al campo, bueno, habían maestras con sus estudiantes mirando el campo, viendo las marcas, ¿no? Además de gente adulta, también ahí conocí a la ingeniera Irma Olivera, que en aquel tiempo tendría unos 55 años más o menos, hoy bueno, obviamente no está. Sabía muchísimo del tema, era una apasionada del tema, lo estudiaba muchísimo, muy sorprendida por lo que estaba sucediendo en ese momento. Y una de las cosas que pudimos ver era de que existían marcas, se habían dado marcas, estas naves habían bajado al campo y habían dejado unas marcas de forma semicircular, como una suerte de herradura. Lo interesante es que la abertura de las herraduras tenían un centro común, que muchos decían o especulaban de que coincidía con la torre de Antel, y ahí aparecieron algunas especulaciones como que usaban a la torre de Antel para comunicarse, en fin, especulaciones que finalmente nunca fueron confirmadas, ¿no? Lo que sí te puedo decir, porque yo lo vi, estuve en ese momento, las marcas eran semicirculares, con forma de herraduras. Como la estamos viendo en pantalla muy en este bien momento. definidas. Y bueno, y lo que pudimos ver en aquel momento, yo estaba ahí en ese lugar, era de que estas naves, estos ovnis o platos voladores, en realidad, como le decíamos en aquel tiempo, ¿no? No conocíamos ningún tipo no conocíamos otro tipo de definición en aquel momento. Estos platos voladores habían aterrizado en el pasto y habían dejado unas marcas de forma semicircular, como si fuera una suerte de herradura, y la abertura de las cerraduras coincidían con un centro común que algunos manifestaban de que tenía que ver con la torre de Antel. El pasto estaba seco, no quemado, no estaba quemado, carbonizado, sino que estaba seco. Y algunos, habían animales cerca, como por ejemplo sapos, algún insecto que otro, que no estaban tampoco quemados, sino que estaban como disecados, ¿sí? Como que se los hubiera disecado. Muy extraño, muy extraño. En aquel momento empezaron a venir investigadores de diferentes grupos, desde grupos espiritualistas hasta equipos de científicos. Estuvo la CRIDOMI, la Comisión Investigadora del Fenómeno OVNI acá en Uruguay, la oficial, ¿no? Que es una dependencia de la Fuerza Aérea Uruguaya. Algunos manifiestan que vino personal de la NASA y que vinieron a hacer sus investigaciones también.
En fin. ¿Cuándo formaste parte de algún grupo o algo de eso que empezaste a meterte más de lleno en el tema? Bueno, inmediatamente me llamó poderosamente la atención todo lo que estaba sucediendo. Aparte, yo ya venía con una carga informativa desde mis 7 años aproximadamente. Después, a los 7 años, tuve hepatitis, y en aquel tiempo la única forma de curar la hepatitis era con cama, por lo menos la leve, y estuve cerca de 3 meses en la cama, 3, 4 meses en la cama. Y bueno, y no tenía otra opción, no tenía otro divertimento que libros. Y mis padres a esa edad, a los 7 años, me compraron un libro que se llamaba Grandes temas de lo insólito, si no recuerdo mal, OVNIs. Y ese libro me fascinó. Lo leía y lo releía. No recuerdo cuántas veces llegué a leer y a releer ese libro, las imágenes que tenía. Y bueno, ahí venía la descripción de los OVNIs, los diferentes tipos de naves que se habían avistado en ese momento. Bueno, el primer avistamiento en Estados Unidos de Kenneth Arnold, y lo que le sucedió en aquel momento, ¿no? Uh-huh. Ese mismo año, eso sucedió por allá por septiembre, octubre, si no recuerdo mal, del año 88. Ahí en ese momento era muy difícil entrar en los grupos o espirituales, científicos menos que menos, ¿no? Pero espirituales también era muy difícil, una cuestión muy mística. No era sencillo, vos no podías decirle a una persona, quiero entrar en este grupo y quiero aprender, y quiero, no era sencillo entrar. Prácticamente tenías que insistir. Y bueno, y ahí en ese periodo me enteré que Carlitos Bermúdez, compañero de colegio de la escuela, estaba asistiendo a uno de esos grupos. Y él empezó a enseñar meditación. Él creo que lo hacía medio como que de escondidas, ¿no? También porque tampoco podías difundir mucho. No eran tiempos fáciles en cuanto al acceso a la información. Los guías extraterrestres o los hermanos mayores no pueden intervenir directamente en nuestros procesos evolutivos, porque el choque cultural que habría generaría que el experimento por el cual nosotros hoy en día estamos viviendo, atravesando y experimentando se fraguara, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo te puedo decir? Y porque tenemos libre albedrío, ¿será por eso? O sea, que el ser humano... en realidad hay de todo un poco. A ver, nuestro planeta Tierra hoy en día es un planeta que se encuentra en un proceso de transformación. Y hay muchas civilizaciones que nos están observando a la distancia de qué forma nos estamos moviendo en este momento, en este preciso instante. ¿Por qué? Porque somos como una suerte de experimentación. El ser humano fue llamado a cumplir con una misión trascendental y una faceta de esta misión trascendental es poder conectar con la esencia, ¿tá? El universo que conocemos, en realidad, está compuesto por 3 universos que se encuentran encimados, ¿sí? Un universo material, un universo mental y otro espiritual, ¿tá? Sí. El universo material en el cual nosotros nos desenvolvemos tiene 7 dimensiones y tenemos 7 cuerpos para desenvolvernos en cada una de estas 7 dimensiones. Tenemos un cuerpo físico, un cuerpo astral, un cuerpo mental inferior, mental superior, un alma, un espíritu y una esencia. Al mismo tiempo, cada uno de estos cuerpos se vincula con una región del universo. Los primeros 3 cuerpos que nosotros tenemos, el físico, el astral y el mental inferior, se relacionan con el universo material de 7 dimensiones. Después tenemos el universo, y después tenemos el cuerpo mental superior, y el alma se relacionan con el universo mental de 3 dimensiones. Y después el espíritu y la esencia se relacionan con el universo espiritual de 2 dimensiones, Padre, Madre, Creador. Dentro de lo que es el plan cósmico, el ser humano debería conectar el universo material de 7 dimensiones con el universo espiritual, pero a través del mental. Una de las personas que logró conectar el universo material con el universo espiritual fue el Maestro Jesús, ¿sí?
Entonces él de alguna manera marcó el camino para que el resto de las personas o los seres humanos pudiéramos conectar también con esa dimensión de la conciencia, ¿no? Entonces la experiencia que él vivió en nuestro planeta Tierra es una suerte de salvoconducto. Él de alguna manera le dijo a todo el universo de que si una persona lo logró, el resto de las personas también lo pueden lograr. Es decir, que la vida del maestro en sí misma es un testimonio de que cualquier ser humano puede llegar a conectar el universo espiritual con el universo material a través del mental. Muy básicamente esa sería la misión trascendental, colectiva de toda la humanidad. Ahora bien, para poder alcanzar ese estado de conciencia, de conectar la materia con la esencia a través de lo mental, se necesita llevar adelante un proceso. Hay seres que alcanzan una cuarta, quinta, sexta dimensión de conciencia, pero no logran que una séptima los impulse a conectar con el universo. Entonces están observando cómo nosotros sí lo estamos procurando, cómo una persona sí conquistó esa conexión entre el universo material y el universo espiritual. ¿Qué sucede? Si ellos intervienen directamente, el proceso se va a estancar. El proceso de experimentación, por eso somos una humanidad de experimentación, el proceso se va a obstaculizar, porque sería tan grande el choque cultural que habría, ¿sí? Desde el punto de vista de nuestro cuerpo hasta el punto de vista mental, psicológico, sería tan grande el choque cultural si la intervención fuera directa y abierta, que el experimento fracasaría. Claro. Por eso es que, si ustedes ven, por ejemplo, cuando se están experimentando con algunos componentes químicos, los componentes se mezclan dentro de una matriz de cristal, por ejemplo, y los científicos se ponen unos guantes y entran con las manos y esos guantes cubiertos y experimentan en un ambiente totalmente sellado y que no se relaciona con la parte de afuera, digamos. ¿Y eso, por qué sucede eso? Porque si toma contacto con el ambiente del experimentador, el experimento se fragúa. Contanos un poco tu experiencia propia con esto, con los Endras y con todas esas cosas, ¿te parece? Claro, en base a esto que vos estás diciendo, entonces, hay que preparar un espacio especial para que estos seres puedan llegar, ¿o no? O recibir claro. las vibraciones o las energías o los contactos que nos quieran comunicar o lo que nos quieran decir, pero hay que estar preparados para eso, en un ambiente especial. Si yo tomo un poco esto que vos estás diciendo de un proceso químico y todo lo demás, que hay que protegerlo. Y por el otro lado, sí, claro, para que nosotros podamos tener contacto con estos seres y de alguna manera relacionarnos con ellos, debemos crear un ambiente especial en el cual nosotros elevemos la frecuencia un poco y ellos la hagan descender otro poco. Vamos un poquito a la experiencia que tuviste ahí dentro de los grupos y ese contacto tan especial con la luna de Júpiter, ahí, Morgan, Ganímedes y eso. Si nos puedes contar un poquito. Uh-huh. O de tus propias meditaciones, has armado un campo donde te ha permitido estas cosas, supongo yo. Claro, ¿no? Todo fue parte de un proceso, ¿no es cierto? Un día recibimos una comunicación para ir al campo, que si no recuerdo mal fue en agosto, y ahí recibimos de que íbamos a tener una salida en diciembre, eso fue en el año 2001, íbamos a tener una salida en diciembre donde íbamos a tener la posibilidad de poder cruzar un portal dimensional, un Sendra. Un Sendra es un portal dimensional que tiene la posibilidad de deshacer, digamos, la cohesión molecular, y uno se desintegra desde el punto de vista molecular y puede trasladarse más allá del espacio y del tiempo, ¿no? En aquel momento me pareció increíble esa propuesta de los guías. Un Sendra me parecía increíble, pero de todas maneras lo traduje en el papel, lo escribí
y los guías en aquel momento manifestaron de que el Sendra se iba a dar en 33, pero que el lugar exacto se iba a confirmar por otros medios. Nosotros ya habíamos tenido unas cuantas salidas, habíamos tenido una salida a la Quebrada de los Cuervos, y a otro, fue en el 2001, no recuerdo ahora muy bien, pero Claro. En la Quebrada de los Cuervos y en otro... y la Cueva del Brujo, también en 33, una zona muy cercana a la Quebrada de los Cuervos, está a unos 5 kilómetros más o menos de ahí, de la Quebrada de los Cuervos. Y yo dije, qué tanto de misterio para ir con toda seguridad al lugar que íbamos siempre, ¿no? Y no fue así. En una reunión no les comenté a ninguno de los del grupo lo que había recibido con respecto a la propuesta de los guías de vivir una experiencia Sendra. Me lo guardé, me callé la boca, porque también me parecía increíble. Yo decía, esto es un mentalismo de aquellos. Y resulta ser que una de las hermanas del grupo, Rita, trae un recorte de diario que le había interesado y que quería comunicárselo al grupo, donde unos indígenas iban a vivir una experiencia iniciática en 33, y esta experiencia se llamaba, la búsqueda de la visión, se llamaba del Camino Rojo. Camino Rojo, te iba a decir. Camino Rojo, ahí va, eso. Y el lugar exacto precisamente era la zona de Itzachuilatlán, ¿no? Un nombre extrañísimo. Y yo les dije ahí, bueno, Maya. miren, Parece maya. Sí. Y bueno, y es así que nos preparamos. Tuvimos una experiencia muy interesante en el campo aquí en San Ramón, donde Ramiro, uno de los integrantes del grupo, puede ver. Yo estaba teniendo un diálogo interno, de una suerte de reflexión conmigo mismo, que yo pensaba que era conmigo mismo. Yo me preguntaba y me respondía al mismo tiempo de forma casi automática. Y llegó un momento en que yo pensé de que si me llegan a escuchar van a pensar que estoy loco. Resulta que Ramiro estaba viendo un ser de aproximadamente unos 2 metros de altura, corpulento, que estaba en la zona donde yo me encontraba. Pero Ramiro no sabía que estaba yo en ese lugar. Estaba viendo al ser con los ojos físicamente, y después se sorprendió porque yo salí del lugar donde se encontraba ese ser, ¿no? Ese personaje. Así que Ramiro vio físicamente que este personaje estaba hablando conmigo, mientras que yo pensaba que estaba hablando conmigo mismo. No sé si me explico. Sí. Esa fue una de las confirmaciones muy interesantes que tuvimos, ¿no? Con respecto con respecto a esta salida. En aquel momento, mi madre y 2 amigas de mi madre, Rosita y Rita, que era la que había traído el recorte de diario, también tuvieron una experiencia, no se pudieron acercar al lugar donde nosotros estábamos, porque era bastante abrupto, estaba bastante complicada la geografía como para que ellas pudieran estar, pero cuando estaban yéndose de la experiencia, que estaban regresando a sus casas, vieron un resplandor en el suelo, en el campo, en plena noche. Cuando miran hacia atrás, las 3 ven seres altos, grandes, con la parte del pecho muy iluminada, y les llamó poderosamente la atención. Eran los guías y lo habían visto físicamente, precisamente en el momento en que nosotros estamos teniendo la experiencia más abajo en los arenales, del lado del monte, en la zona este del campo, ¿no? Para aquellos que conocen el Valle de los Espejos. De esa manera confirmamos de que teníamos que ir sí o sí a la zona de Ixtlán, pero no conocíamos el predio exactamente donde quedaba. Y bueno, y él junto a un amigo, si no recuerdo mal, Rodolfo creo que se llamaba, nos conduce a esa zona, a la zona de Ixtlán, donde iban a tener la experiencia de la búsqueda de la visión meses después o días después. Empezamos a caminar en el lugar, a recorrer el lugar, encontramos un círculo de piedra con una formación bien peculiar que nos llama poderosamente la atención, y le preguntamos a Pablo qué era lo que significaba ese círculo de piedras ahí, porque nosotros no teníamos noción de nada en aquellos tiempos. Es decir, era todo muy incipiente. No era como hoy, que hoy pones en googleás y aparece todo. Y este chico ahora nos dice, bueno, este círculo de piedras representa el sol en la tierra, y aquí va a ser el lugar donde vamos a tener la experiencia de la búsqueda de la visión. Sol en la tierra, dije yo, wow, y ahí me sorprendió. Es decir, otra experiencia brutal. Sabemos que
que sol en sánscrito es, mejor dicho, en hebreo, perdón, es Ra, ¿no? Ra, sol, y Ma, tierra. Rama, sol en la tierra. Dijimos, ¡pua! Impresionante. Una confirmación impresionante. Claro, porque tu grupo se llama Rama. Claro, eran en aquellos tiempos. Hoy en día ya el grupo Rama como tal no existe como organización, digamos. Y por eso es que trato de no mencionar a Rama como una organización. No, pero es como para que nos puedan entender, claro, sí, el significado de la piedra. Claro, por eso te vibraba tanto a vos. A pesar de eso, los guías habían comunicado que a las 21:45, si no recuerdo mal, se iba a dar un avistamiento que confirmara la experiencia, ¿no? Pero ya con esa confirmación, digamos que alcanzaba y sobraba. Igualmente, cuando llegó la hora 21:45, tuvimos nuestra experiencia. Entre las 21:20, 5 minutos antes, 5 minutos después de la hora indicada, nosotros habíamos estado observando el cielo desde que empezamos a armar el fuego, ¿no? Habíamos estado todo el día ahí, parte de la noche, y siempre en la luna con dos o tres estrellitas alrededor que no nos llamaban para nada la atención. Pero precisamente a la hora en la cual teóricamente se iba a dar la confirmación, una de las estrellas que siempre estuvo ahí, que siempre estuvo quieta cerca de la luna, se comienza a mover. Es decir, que esa estrella que no era estrella, siempre estuvo en ese lugar hasta que llegó la hora exacta y se empezó a mover. Y ahí dijimos, otra confirmación brutal de que estamos siendo acompañados por los guías y de que es posible que una experiencia se pueda dar. Empezamos a ver unos resplandores al norte del campamento donde nos encontrábamos. Empezamos a caminar, dijimos, bueno, vamos a hacer una salida de soledad, de introspección, cada uno agarra por su lado, pero rumbo al norte, porque habíamos visto unos resplandores. Y bueno, cada uno sale por su lado, y bueno, yo me pongo a caminar. No tenía confianza ni fe en que se pudiera dar una experiencia porque me parecía como demasiado pomposo, ¿no? Una experiencia zen, así, como que sonaba muy, muy, muy disparatado. Estoy caminando con la luna bien iluminando toda la zona, veo una zona de montes que se encontraba por enfrente mío, que me recordó una meditación que había tenido un par de semanas atrás. Y me dirigí hacia el monte. Voy caminando hacia el monte y cuando voy a dar un paso, ¿no? Doy un paso y veo en torno mío un semicírculo, una niebla, ¿tá? Semicírculo, era compacta, de unos 10 centímetros aproximadamente, un arco de niebla de unos 10 centímetros de ancho aproximadamente, cuando ya estoy con un pie del otro lado, digamos, ¿no? Es decir, todo sucedió en cuestión de lo que puede demorar un paso. Estoy hablando de caminando lento 2 segundos, 3 segundos. Siento un calor en la nuca, en la espalda, en la cabeza, en la parte de atrás, la espalda y la parte de atrás de las piernas, y como que algo me empuja todo el cuerpo hacia adelante, y ahí no tengo otra opción que dar el otro paso y meterme adentro, y veo la niebla pasar por el rabillo del ojo, digamos, ¿no? Cuando logro pasar eso como empujado por algo que me empuja por todo el cuerpo, no de un solo sector como si fuera una mano, sino que todo el cuerpo, empiezo a ver un túnel de luz azul, como con vetas negras, que está girando en sentido horario, ¿no? Y de un momento ese túnel de luz desaparece y me encuentro en un lugar como flotando, me sentía flotando en el espacio. Veía planetas, veía estrellas, planetas a lo lejos. Fue impresionante. Cuando siento mi cuerpo en ese proceso, estoy sintiendo mi cuerpo, empiezo a sentir la panza llena como si hubiera comido muchísimo, a pesar de haber tenido 2 días de ayuno prácticamente. Siento la panza como si tuviera muchísimo, como si hubiera comido muchísimo, y me siento flotando como en el espacio. Me sentí tan acogedor, en un lugar tan acogedor, tan cálido, tan contenido, que me sentí como que si estuviera, fue una cuestión
ambivalente. Sentí como que estaba en el vientre materno, sentí esa emoción, esa calidez, esa contención, pero al mismo tiempo era un lugar amplísimo, es decir, estaba como flotando en el universo. No tenía noción de dónde era arriba, dónde era abajo, no tenía noción del espacio, digamos, no podía ubicarme en el espacio. De un momento a otro ese túnel de luz se vuelve a formar nuevamente y me encuentro en un lugar que no era en el cual no era el campo. Claro. No era el campo, Claro. ¿no? Lo primero que me llama la atención es la tierra que pisé, la arena que pisé. Era como arena muy blanca, como arena de playa, pero blanca, no color marfil o amarillenta, era blanca, muy fina, pero que tenía granos negros. Eso me llamó poderosamente la atención, como granos negros. Miro alrededor, reconozco el lugar porque ya había tenido la oportunidad de leer algunos libros por ahí. Lo identifiqué como Ciudad Cristal en Morlen, una de las lunas de Júpiter, y en ese momento que reconozco el lugar, había tenido la posibilidad de poder percibir a alguien detrás mío, ¿no? Una suerte de compañía o alguien que me estaba acompañando, pero que no era quien me había empujado, digamos, ¿no? Lo que me empujó fue una suerte de fuerza, pero no una persona en particular. Era un personaje de mediana estatura, más o menos de alto como yo, de tez negra, nariz ancha. Y cuando reacciono, más o menos que me ubico en el lugar en el cual me encuentro, una niña viene y me toma por el dedo anular y el dedo meñique y me empuja hacia adelante, como si me conociera de toda la vida. La niña tenía pelo largo, el color del pelo era negro, tenía pómulos salientes, los pómulos se le notaban claramente, la pera de forma triangular, era una niña nativa, era una niña indígena nativa, que me toma del anular y del meñique y me conduce hacia adelante, como que empujándome a una suerte de gimnasio que había ahí en ese lugar. Esta persona que estaba conmigo, este hombre de tez negra, me acompaña junto a unas 2 personas más o 3 personas más, y vamos hacia ese lugar. Nos encontramos en el interior de ese gran gimnasio y había mucha gente, todo el mundo se dirigía hacia ese lugar por diferentes caminos. Cuando estoy en el lugar, en ese gran gimnasio, puedo ver 24 seres dispuestos de forma semicircular, una suerte de tarima en el centro del gimnasio, que era como una especie de cúpula gigantesca. En la tarima había una especie de caja, la que reflejaba las luces del ambiente, las paredes del ambiente, digamos, pero en tonos dorados. Y enfrente a esta tarima se encontraba alguien que reconocí claramente que era el maestro, ¿no? Que era el maestro. Y bueno, y a partir de ahí se empezaron a dar cosas, ¿no? Es decir, por detrás de los 24 ancianos había una estrella, estaba la estrella de David, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Son dos triángulos equiláteros, ¿sí? En la parte de arriba habían 4 letras, IHBH, y en la parte de abajo estaba la palabra Rama, pero sin H, ¿no? Inclusive la configuración de este semicírculo de maestros, la tarima con esa caja cuadrada en el centro y el maestro ubicado del otro lado, era muy similar a la conformación de piedras que habíamos visto horas atrás y que nos indicaban, que este chico Pablo nos había indicado que se trataba del Sol en la Tierra. Gordo, ¿cómo lo describirías a Jesús? ¿Como lo han dibujado así, rubio? Todo lo demás tenía otro tipo de tez más de Medio Oriente. ¿Cómo lo viste, altura, cosa? ¿Cómo lo podías describir un poquito? Yo estaba bastante alejado, lo que yo sí sentí que era él, ¿no? Sentí que era él, el pelo más bien tirando a crespo, no rubio, de pelo lacio y ojos azules. Sentí que era él, pero fue una sensación, ¿me explico? Y lo que sí vi es que el pelo era más bien tirando a crespo, largo hasta la altura de la nuca aproximadamente,
con una suerte de trencita fina, ¿me explico? Que caía a la altura de los omóplatos, hasta la mitad de la espalda aproximadamente, esa trencita fina, ¿me explico? Pero el resto del pelo era como crespo y caía a la altura de la nuca. ¿Con túnica o ¿no? algún otro tipo de indumentaria? No, una suerte de túnica común y corriente, no era blanca, así, pura, pues era como una tela un poco más oscura que la alpillera, un poco más clara que la alpillera, bastante más clara que la alpillera, pero no era blanca, ¿sí? No era blanca, era más clara que la alpillera, pero la textura era como una suerte de alpillera, ¿no? Y los 24 ancianos que estaban allí, que son los 24 ancianos del universo y del cosmos, y eso, eran seres como de forma humana o algo, ¿viste? Había de todo un poco, habían algunos que tenían forma humana, otros que tenían formas, por llamarlo de alguna manera, grotescas, que no eran lindos, había de todo un poco, ¿no? ¿Pero tenían cuerpo físico o el cuerpo también había traslúcido? O sea, había de todo un poco. Ajá. Seres que eran cuerpo físico, bien concretos, bien materiales, algunos que parecían una suerte de niebla, ¿me explico? Que cambiaba como de forma, y bueno, y en principio eso. Bien. ¿Y qué escuchabas? ¿Qué sentías? No sé, ¿por qué estabas ahí? Claro. Ellos eso era una especie de festival o de encuentro, era una especie de festival o de encuentro, digamos, pero no un festival como los nuestros, de algarabía y ese tipo de cosas, sino como, digamos que una especie de encuentro, es decir, se percibía la solemnidad del ambiente, pero al mismo tiempo la alegría. ¿Me explico? No era una solemnidad quizás como la que nosotros conocemos, con un toque de melancolía o de tristeza, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sino que era una solemnidad, pero con tintes de alegría, de fervor. Y ¿sí? la gente, el resto de la gente que también iba hacia ese lugar, claro. que iban hacia el lugar. Había bullicio. No, pero digo, eran de forma humana también, o sea, ¿te diste cuenta como que venían de otros planetas, de otras galaxias? ¿De dónde venía esa gente? Eran de forma humana, eran de forma humanoide. ¿Me explico? Eran de forma humanoide, pero había de todo un poco. ¿Sí? Y era mucha gente. Yo inclusive me encontraba en la parte de atrás. Yo estaba en la parte de atrás, casi cerca de la pared, y tenía que estarme ladeando porque había gente que era altísima. ¿Me explico? Y quería ver lo que pasaba ahí, ¿no? Y bueno. ¿Por qué sentiste que fuiste ahí? Después, con el tiempo, pensando qué te quedó como enseñanza, aprendizaje, ¿cuál fue el motivo? Más allá que te cambia totalmente la conciencia y la perspectiva de la vida, ¿no? Tener una experiencia de eso, claro. Pero debe haber alguna razón, ¿no? ¿Por qué te eligieron? Qué buena pregunta. ¿Cómo te puedo decir? Cada uno de nosotros tiene una misión en este planeta. Mi misión yo sé cuál es, y es clarísima, y es acceder a determinado tipo de información. ¿Ah? Es decir, lo llevo en la sangre, la cuestión de la investigación, y el del aprender, conocer, conectarme para poder recaudar información. Eso me apasiona desde siempre. Y yo sé que tengo que acceder a determinada información para compartirla. ¿Me explico? Entonces yo sé que a donde voy a capturar información. Eso lo tengo clarísimo. ¿tá? Es decir, inclusive soy docente. Es decir, tengo clarísimo para transmitirlo. De que mi función es recuperar información. ¿tá? Y bueno, claro, después la transmito, ¿no? Claro. En el fondo tenemos casi el mismo trabajo, digamos, porque yo soy mensajero también de la luz de Los Ángeles, así que estamos transmitiendo los mensajes y un poco es por lo que nos reunimos acá, ¿no? Antes de empezar le decía la sincronización que hay, ¿no? La sincronía que hay
por los trabajos tuyos y lo que hace Eduardo y lo que venimos haciendo en el grupo. Claro. Es como que hay mucho de esto que estás hablando vos ahora, Claro. Eduardo. Yo les quiero proponer hacer un pequeño corte acá en Sí. esto, porque vieron la parte jugosa, porque él no se dio cuenta en ese momento, ¿no? Y todo lo demás, y yo me parece, diría que estaría bueno como para dejarlo para otro programa, Yo la diría conclusión de este viaje hacia Ganímedes, hacia Claro, Más, la conclusión del viaje de más lo que nos lo que queda nos la falta experiencia saber. con un ser, Ángelo, que se encontró en la Plaza de Independencia y que hizo un maravilloso libro sobre eso, y alguna otra Y cosita eso más te que iba lo a dejamos decir, para otro te iba a programa, ¿no? decir, de los libros, los nombres de los libros, por dónde se pueden conseguir, todo eso, Exacto. falta un montón, es muy Un rico, montón muy de cosas jugoso más. esto. Así que si está interesado en la conclusión de este viaje, porque es interesante después cómo él encontró toda esa información de vuelta, por el momento no se había dado cuenta, y esa experiencia con este ser en la Plaza de Independencia, en pleno centro de Montevideo, que se encuentra con un ser que valió hacer un libro sobre eso. Lo dejamos para la próxima entrega. ¿Te parece? ¿Te parece, Eduardo? Sí, ¿Parece? genial, me encanta. Muchas gracias Claro, a ustedes. también tenemos que hablar de tu próximo viaje, hacia qué estás Claro. preparando. Hay mucho material. Mucho No nos va a material, y me alcanzar. parece que lo vamos a hacer así, ¿sí? Así que gracias a todos, Semilla de Luz, hasta el próximo programa. ¿Sí, Eduardo? Nos vemos Muchas y la gracias. seguimos con Eduardo. Pierdo la segunda parte de la entrevista a Eduardo Bilioni, donde hablaremos del final del viaje a Morland y de su encuentro con un ángel en la Plaza Independencia. Suscríbete al canal, haz un clic sobre la campanita, dale un like, un me gusta y comparte este video para que seamos mucho más despertando la conciencia. Gracias, Semilla de Luz.